Mire, Máximo Torero, doctor de la División de Mercados en el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, el IFPRI. Están realizando acá en Lima un evento, un seminario sobre la manera en que podamos aprender mutuamente Asia y América Latina de las políticas que han sido exitosas en los dos hemisferios, en los dos continentes. Por supuesto que me imagino que el balance sería asimétrico, ¿no? Nosotros tendríamos mucho más que aprender de Asia que el Asia de nosotros. Pero, en fin, vamos a conversar sobre eso. Máximo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué cosa podemos aprender para salir de la pobreza? Vamos directamente al grano, ¿no? Porque tenemos poco tiempo. No, mira, yo creo que lo importante es que ambas regiones han hecho cosas distintas. Y tanto de Latinoamérica se puede aprender como de Asia se puede aprender. En el caso de la pregunta puntual específica de pobreza que tú hablas, yo creo que ahí en cuestiones de agricultura y mejora de la agricultura, Asia nos lleva una ventaja muy fuerte. Para mí fue muy impresionante cuando yo salí de Perú y empecé a viajar por India y por muchos países asiáticos, ver qué avanzado podía ser la agricultura a pesar de que los niveles de pobreza eran mucho mayores en términos de números a la pobreza que teníamos en el caso peruano. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Tienen un gasto muy fuerte en investigación agrícola, tienen mucha inversión en incrementar la productividad, están trabajando mucho en crear mercados, por ejemplo. Hay mucho trabajo en arreglos contractuales, cómo vincular a los pequeños productores a los mercados dinámicos. Cosas que acá son un poco más complicadas. Tú puedes encontrar que en el caso peruano, por ejemplo, en la costa, hay una gran reconcentración de la tierra, hay grandes latifundios que están produciendo y son muy eficientes ahora, con el caso de los espárragos, el caso en el norte de los mangos, pero hay mucha complejidad para poder trabajar en la sierra, en la parte de la sierra, donde la concentración de la tierra es mucho más atomizada. Entonces tienes tamaños de tierras de menos de 1 hectárea, y es muy complicado, terrenos muy complejos, con poca fertilidad, y es muy complicado agrupar estos productores y vincularlos a los mercados dinámicos. Entonces hay muchas experiencias que se pueden aprender de ambas partes. Yo no creo que solamente Latinoamérica, Asia, aprender de Asia, sino también Asia puede aprender algunas cosas de Latinoamérica, sobre todo en lo que es en los programas de transferencias sociales, programas de transferencias condicionadas. En esos programas, bueno, pero esos programas están de moda, ¿no? Pero digamos... claro, uno puede transferir, en el caso de Juntos, a la gente pues 100 soles mensuales, etcétera, pero si la unidad familiar no incrementa la productividad, son familias que están en una economía de autoconsumo, con tecnologías del siglo XVII realmente, bastaría con que ahí se estableciera riego por aspersión, por ejemplo, que es una tecnología del siglo XX, ni siquiera estamos hablando del siglo XXI, para que esas unidades den un salto pero gigantesco. Sí. No mortal, sino vital. Sí, Jaime, lo importante acá es que hay que entender una palabra clave que es importante: heterogeneidad. ¿Okay? Si tú agarras la sierra del Perú y le empiezas a clasificar en qué tan eficientes son produciendo, qué tan cerca están a una frontera óptima de producción, el concepto que usas mucho en economía, qué tan lejos están, tú dirías, oye, deben estar muy lejos porque no usan la tecnología de aspersión. Sí. Pero lo que sucede a veces es que la frontera no es tan grande. Si tú te vas al sur del Perú, a Puno, por ejemplo, la sierra de Puno, vas a encontrar que esa frontera es muy chica. Entonces las posibilidades de producción, no importando qué tan bien puedan producir esos productores, son chicas. Ahí hay que hacer innovación tecnológica, hay que hacer salto de la frontera. Pero te vas a la sierra de Lima, cercano a la costa. ¿Qué sucede? Tienes tierras muy buenas, de mucho potencial, una frontera muy grande, mucha capacidad de poder producir, pero tienes una ineficiencia muy grande. No es una cuestión de caminos, es una cuestión de que esos productores están vendiendo su trabajo a la costa, porque les pagan un salario que es mayor que lo que ganaría en su tierra. Ahí el problema es distinto, ahí el problema es... La productividad del trabajo es muy baja. Exacto. En sus tierras. Entonces ahí lo que hay que hacer es... una tecnología muy baja. No, pero ahí lo que hay que hacer, porque ellos no quieren trabajar en la tierra, porque tienen un salario que pueden ganar en el sector periurbano o urbano, ahí lo que hay que hacer es mejorar la titulación de esas zonas, para que haya un mercado de tierras y se puedan reconcentrar. En Estados Unidos, la mayor parte de la tierra agrícola es alquilada. No son dueños. Entonces, el generar un mercado de tierras de alquiler en zonas donde hay potencial te puede ayudar a mejorar. Pero en las zonas más pobres, donde el potencial es muy bajo, a veces es necesario programas focalizados de transferencias condicionadas. ¿Por qué? Porque tienes a niños que tienes que alimentarlos para que la siguiente generación por lo menos tenga el retorno. La transferencia condicionada no es un retorno de la plata que le doy hoy día. El objetivo fundamental es cuánto voy a ganar porque esos niños de la siguiente generación van a estar mejor alimentados. Entonces, estoy tratando de reducir que esos niños se queden en una trampa de pobreza.
Y eso es lo que estoy haciendo si es que la focalizo bien. Claro, sí, pues, pero si yo pudiese aumentar el ingreso de esas familias, no de una generación a otra, sino de un año a otro, introduciendo simplemente el riego por aspersión y 2 o 3 cosas más, pastos cultivados, agua todo el año en lugar de sequía permanente, no sé, pues son cosas elementales. No, pero, claro, pero son tan obvias que no se hacen. Sí, son cosas elementales que se pueden aprender mucho de lo que ha sucedido en Asia, pero mucho de lo que ha sucedido en Asia ha sido resultado de organización de los productores. Se han podido organizar una forma que les permiten cubrir esos costos mínimos de capital para poder tener ese riego por aspersión y para poder sobre todo generar el capital humano para que sepan usar ese riego por aspersión. Ahora, otro tema es algo que podríamos aprender de Asia, me imagino yo, son las estrategias de desarrollo en general, porque ellos han pasado de la exportación de materias primas eventualmente a una exportación cada vez más diversificada, más elaborada. Tienen un modelo exportador bastante exitoso. Nosotros seguimos exportando materias primas, aunque en el caso de Perú estamos exportando en términos de volumen cada vez más no tradicionales, ¿no? Es decir, la proporción, la tasa de crecimiento de las no tradicionales es mayor que la de materias primas, lo que significa que en el muy largo plazo vamos a ir, ¿no? Pero eso se debería poder acelerar. ¿Qué se puede aprender ahí? Mira, hay muchas cosas y es muy cierto lo que has dicho. Justo hoy día estábamos en la conferencia y claramente se muestra que la concentración, alta concentración que hay en Latinoamérica y en el Perú, de los productos que exportan son muy pocos y si bien están creciendo, pero todavía la concentración es muy alta a materias primas, a productos primarios. Mientras que en el caso de Asia vas a encontrar que hay una mucho menor concentración, es decir, hay mayor diversificación. Hay trabajos que están demostrando que lo que han hecho los países asiáticos es tener una mayor diversificación tanto en productos agrícolas como no agrícolas industriales, que les ha permitido manejarse mejor ante las crisis y que les permite mejorar. Pero algo que es importante, creo yo, y que hay que aprender y que hay que hacerlo en el Perú es el ahorro. Lo que encuentras claramente a diferencia de Latinoamérica y Perú y países asiáticos es que la tasa de ahorro es mucho mayor en esos países. Y eso quiere decir que hay instituciones financieras que están capturando ahorro grande como ahorro pequeño. Hay mucho más progreso en ese sentido. Bueno, pero en el Perú por primera vez creo en la historia tenemos un ahorro interno que nos permite ir reduciendo el porcentaje de la deuda. En los fondos de pensiones son 25.000 millones de dólares que no tienen dónde invertirse. Sobra ahorro externo ahora. Sí, y la cosa es que hay que ver cómo se puede usar para priorizar las inversiones, ¿no? Claro. Estuve leyendo un artículo donde se hablaba de que tal vez el canon no sirve para solucionar los problemas institucionales. Yo no creo, yo creo que el canon y el ahorro interno es la forma. La cosa es que hay que saber priorizar. O sea, lo que sucede cuando tú llegas y ves todos los proyectos que se están metiendo en forma rápida, ves que muchos de los proyectos no están resolviendo un problema, un cuello de botella que tienes en la zona. Hay que saber cuáles son los cuellos de botella y eso se puede hacer muy fácilmente y sobre eso puedes empezar a priorizar la inversión, porque si bien hay ahorro interno, también hay una restricción de presupuesto, ese ahorro también hay que protegerlo. Mira lo que pasó en Chile, ¿no? Velasco, todo el mundo lo criticaba porque no gastaba. Bueno, tuvieron ahorros para poder solventar la crisis y ahora el terremoto. ¿Te refieres al ministro Velasco? Al ministro Velasco, no a Velasco Garao. Y por lo tanto, ese sistema de priorización creo que es crucial. Y creo que lo que has estado discutiendo anteriormente, el caso de Olmos, es uno de esos casos, donde ha habido un análisis técnico y hay que resolver ese análisis técnico antes de decidir hacer una inversión que no necesariamente va a ser la que va a generar la sostenibilidad. Entonces es muy importante tener ese concepto de yo quiero priorizar mi inversión y para priorizarla la tengo que hacer bien y tengo que ver cuáles son los cuellos de botella que estoy resolviendo, ¿no? De acuerdo. Ahora, claro, aquí lo que ha pasado también en cierto sentido es una atomización muy grande de la inversión pública, ¿no? Que se ha descentralizado mucho. Ahora los gobiernos locales, ni siquiera los gobiernos regionales, ejecutan 50% de la obra pública, que a su vez ha crecido bastante. Entonces eso hace 20 años era el 5%, han pasado del 5 al 50%. Entonces es una revolución, verdaderamente, pero claro, sí, no sabemos con qué calidad. Yo me acuerdo hace un par de años o 3 años hicimos una conferencia sobre infraestructura, ¿no? Y uno de los problemas que se levantaban fuertemente es las economías de escala. Uno de los problemas que tú encuentras en África, por ejemplo, que el problema de infraestructura es que no hay población. Entonces es muy costoso poner carreteras, es muy costoso poner líneas telefónicas. Y lo mismo sucede si tú empiezas a atomizar la inversión, porque tienes que coordinar a muchos agentes para poder hacer la inversión y eso te hace perder todas las complementariedades de las inversiones en infraestructura que son centrales. Tú no quieres que se ponga una carretera y no se ponga la línea eléctrica, que no se ponga la fibra óptica, que es baratísima. Entonces esas complementariedades las pierdes porque no puedes coordinar. Entonces en un entorno donde las instituciones son débiles y tienes tanta atomización de la inversión, lo cual no quiere decir que no estoy de acuerdo con la descentralización, pero hay que tener cuidado de cómo lo hace de tal forma de que no pierdas esas economías de escalas que son y esas complementariedades que son esenciales. Bueno, Máximo, mañana y pasado es esta reunión, ¿no? La conferencia sigue mañana empezamos a ver más cuestiones ya de comercio, de vinculación con la agricultura, que es algo que hay que aprender en Asia también. La agricultura te puede generar mucho empleo
En Perú lo estamos viendo en la casa de empleo maquila agrícola, ¿no? Claro. Los espárragos requieren cosechas permanentemente y requieren gente para hacer eso. Claro. Y eso es lo que queremos aprender mañana a través de las experiencias en el sector agrícola, qué ha pasado con la política macro, sobre todo el tipo de cambio, y cómo eso puede afectar la política agrícola, ver los tratados de libre comercio. En Perú se acaba de firmar un tratado de libre comercio con China, qué consecuencias pueden tener esos tratados de libre comercio, qué consecuencias en términos de la distribución de la pobreza, y tratar de ver qué se puede aprender y cómo podemos saltar para no repetir los errores pasados, ¿no? Muy bien, Máximo Torero, muchas gracias por su participación. No, muchísimas gracias a ti. Fue el director de la División de Mercados del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias. Damos una pausa.